las implicaciones de esta herencia y el hecho de haber recibido una herencia de conocimiento, y estoy hablando como generación, no solamente como sociedad teosófica. Cuando hablamos de una línea de doctrina arcaica, ese hilo dorado de la doctrina arcaica que se extiende a través de todos los tiempos, de esa antigua tradición recibida, eso implica que somos partícipes en algún plano de cierto tipo de conocimiento y que contribuimos aún a él. Claro, en esta época, por ejemplo, donde yo veo que todo es digital ahora, no nos damos cuenta de pronto qué pasaba en aquellas antiguas bibliotecas cuando alguien tomaba un manuscrito, un códice, y al leer esas palabras se ponía en contacto no solo con el autor, sino magnéticamente, esto está dicho en el ocultismo, se ponía en contacto con todos aquellos que habían posado sus ojos sobre ese libro, habían dedicado un momento a la reflexión y a la meditación, porque participaban de ese mismo reservorio de pensamiento. Es más, contribuían a él. Eso pasa también con la tradición oculta recibida a través de todos los tiempos, de todos los conocimientos. Cada generación va recibiendo cierto tipo de conocimientos y va recibiendo lo que otros han experimentado y pensado, y es cada vez más fácil hacerlo gracias a esos surcos labrados por otros anteriormente. Eso pasa en todas las artes. Pasa, por ejemplo, si uno puede observar, por ejemplo, digamos, el arte del ballet. Si uno ve contempla los primeros bailarines de los primeros tiempos del siglo, de los finales del siglo XIX, por ejemplo, uno ve que grandes artistas, ha habido grandes artistas, pero que a medida que ha progresado, hay una técnica que se ha depurado y hoy, por ejemplo, pueden verse a los grandes bailarines dar muchos saltos, mucho más altos, una técnica mucho más depurada. ¿Por qué? ¿Qué cambió del entrenamiento? El entrenamiento es el mismo, el cuerpo físico es el mismo. Y sin embargo, ¿qué cambia? Cada uno va, y esto ocurre no solamente a nivel físico, sino especialmente en otros planos, va recorriendo los surcos y va ensanchando el surco dejado por sus predecesores. Esto no escapa a nosotros tampoco, porque nosotros participamos también de ese reservorio de pensamiento grupal y agregamos a él también, porque no es solamente que estamos sobre el surco de aquellos que han pensado anteriormente, aquellos que han abierto cierta circunvolución en el cerebro, dicho así, en otros términos. Estamos agregando a ellos, y el mismo acto de meditar, de reflexionar sobre estos temas, especialmente cuando es algo a nivel grupal, lo cual es bastante potenciado, no lo agreguemos, una reflexión grupal tiene mucho más fuerza interna que una reflexión individual. Estamos contribuyendo también a ese reservorio general. Estamos también facilitando el camino a los que nos siguen. Eso es un poco también entender de otra manera la palabra servicio, ¿no? Servicio no solamente puede implicarlo perfectamente, un karma yoga, es decir, el yoga de la acción concreta e intencional para causar un bien, lo cual es absolutamente loable. Pero
Y ahí es cuando la motivación entra a jugar. Puede no serlo también, pero la autotransformación y la reflexión sobre ciertos temas pueden ser también un gran servicio al reservorio grupal de pensamiento, al reservorio general del pensamiento. Porque así como nosotros podemos contribuir con un pensamiento violento a una cadena de eventos en el plano mental camamanásico que pueda llevar hasta un asesinato, también nosotros podemos contribuir a una reflexión más profunda y a facilitar el pensamiento de otros que tienden a meditar sobre este tema. La reflexión y la meditación es algo que se coparticipa en otro plano. ¿Por qué? Porque lo semejante atrae lo semejante. Es una ley básica, aparece en este universo. Entonces, cuando comenzamos esta reflexión grupal, es cierto, esto no niega, quiero aclarar esto, quisiera aclararlo. Esto no niega el hecho de que es muy necesario también, supongamos, en el caso de los sutras de Patanjali, que cada uno de nosotros haga un estudio ordenado de todos los sutras, uno por uno, y reflexiones sobre ellos, justamente. Porque así de eso se trata también el estudio individual. Uno puede hacerlo de una forma lógica, ordenada, siguiendo y barriendo libro por libro, sutra por sutra. Es un trabajo muy útil que uno puede hacer individualmente. Quizás preferimos, o por lo menos preferí para esta ocasión, un trabajo donde nos enfoquemos directamente, llevemos el foco de la mente sobre ciertos temas para profundizarlos, hacer lo que podamos hacer con nuestro pensamiento grupal y así crear un espacio reflexivo. Vuelvo a repetir, no quita que sería muy útil que con todo este resultado de todo este pensamiento grupal vayamos y todos nos pongamos al estudio de Patanjali, porque va a ser muy diferente ahora. Nuestro pensamiento occidental, por lo general, es, claro, es un poco más lábil en todo sentido que el penetrante pensamiento oriental, especialmente de estos sabios. Yo estaba leyendo en un Upanishad, ya que estuvimos hablando del Upanishad, hay un texto del Mundakya Upanishad, y dice, tomando el arco, uno debería fijar sobre él la flecha afilada con la meditación, tirando de la cuerda, oh discípulo, da en el blanco que es el imperecedero, con la mente absorbida en su pensamiento. La flecha y el arco, pensamiento unidireccionales. Realmente un tipo de pensamiento así es el pensamiento que puede rasgar realmente los velos de la ilusión y que puede llegar a escribir cosas como las que ha escrito este genio indo. Uno de los puntos que en el cual habíamos quedado es a raíz del Sutra número 15, que a aquellos que han desarrollado discernimiento, todo es miseria, todo es dolor, dukkha. A raíz de los dolores resultantes del cambio, ansiedad y tendencias. Y también a raíz de los conflictos entre el funcionamiento de los gunas y los vritis. Creo, y ya con todo el contexto de todo esto que hemos discutido hasta ahora, hasta el momento, que es uno de los sutras quizás más importantes, que trata de comprender la filosofía de los kleshas.
Aquí básicamente dice que hasta que el aspirante no se haya dado cuenta hasta cierto punto de que la felicidad que se persigue es una ilusión, no podrá verdaderamente emprender ese camino hacia la realidad una. En este sutra, esta palabra parinama, que significa cambio, que por supuesto recuerda no menos que a los presocráticos, especialmente Heráclito, con su pantarrei, todo fluye. Toda la vida, como la conocemos, está sujeta a un perpetuo y muy evasivo cambio permanente. El problema es, un poco como lo vimos en la película, también estaba bastante implícita esta idea, que uno de los efectos de este Maya es volvernos como inconscientes o no perceptivos de todos los cambios que están permanentemente sucediendo a nuestro alrededor. Recién cuando uno puede percatarse de las dimensiones de estos cambios, la lentitud de estos cambios, uno puede darse cuenta verdaderamente qué significa el discernimiento, viveka. Es más, una de las trampas, creo yo, de la ilusión del Maya es no hacernos conscientes de este cambio y de sus implicaciones. A tal punto que el hombre que vive deseando no se da cuenta que por las mismas leyes de este universo, este deseo tarde o temprano se va a concretar. El tema es bajo qué condiciones y cuándo. Entonces se encuentra que mediante este cambio que es tan propio de Maya, las condiciones han cambiado, las tendencias han cambiado y uno se ve sujeto a la concreción de ese deseo cuando la situación es absolutamente diferente. Imaginen, por ejemplo, alguien que nace con una cualidad tamásica muy pronunciada, pero se ve obligado a la acción y desea ese momento en donde uno puede estar tranquilo, aislado en el campo, trabajando tranquilo, sin tanto apremio, sin tanto estrés. Llega una vida en donde tiene en apogeo sus cualidades rayásicas y nace en el medio del campo. Desesperación que le agarra, claro. Quiere urgente ir a la ciudad y resulta que nació en el medio del campo, como concreción nada menos que de sus propios deseos. Eso me recuerda también a una de las citas del Bhagavad Gita, nada menos, en el capítulo 5. Los deleites nacidos de los contactos son ciertamente manantiales de pena, porque no tienen principio y fin, oh hijo de Kunti, y el sabio no puede regocijarse en ellos. Aparte del cambio, acá menciona un segundo resultado del dolor, ansiedad, que en realidad es la palabra tapas en sánscrito, nada menos. Todos estos cambios están asociados a la ansiedad. ¿Por qué? Porque una vez aún aquello que se consigue es placentero, existe la ansiedad de perderlo. Ahí es cuando vamos respondiendo ya esta pregunta de por qué un vritti doloroso es tanto aquel que está asociado con raga como aquel que está asociado con vesha, o sea, la atracción y la repulsión. Y luego dice tendencias.
repito, aquellos que han desarrollado el discernimiento, todo es miseria. Como resultado de los dolores que resultan del cambio, de la ansiedad y de una palabra, en realidad, que es samskara, que nosotros ya lo hemos mencionado como impresiones. Uno no puede tener, nunca puede dejar de darse cuenta que todos los vehículos, por eso quiero explicar por qué lo tradujo como tendencias, porque todo lo que cause impresión en los vehículos genera un hábito, genera una tendencia. Es el origen de los hábitos. Cuando repetidas impresiones generan un surco de acción que por supuesto da lugar a un hábito. Todo impresión o samskara sobre un vehículo crea un canal por donde circula entonces la fuerza, la energía. ¿Y eso en qué resulta? En que nosotros adquirimos hábitos. Toda acción repetida, tarde o temprano, genera un canal para la circulación de la energía que lleva necesariamente a un hábito. Es decir, aquello que prácticamente pasa por debajo, cuya actitud consciente pasa por debajo del umbral de la conciencia y se repite como por necesidad, y de una forma en donde la discriminación, el discernimiento cada vez entra menos. Pero entonces, esta continua necesidad de ajuste a estas consecuencias cambiantes son las que generan entonces dolor. Nuestros deseos, por la misma naturaleza de las cosas, no pueden encontrar una inmediata satisfacción y de repente encuentran la satisfacción cuando las condiciones han cambiado. Por eso es que nadie que pueda haber obtenido realmente un discernimiento y una iluminación espiritual puede dejar de ver aún a la felicidad de la vida ordinaria como una especie de sufrimiento, o por lo menos un potencial sufrimiento. Es decir, para el hombre cuyas facultades espirituales están despiertas, toda la vida parece llena de miseria, y esto no es una actitud pesimista hacia la vida. La actitud, es decir, la fuerza del deseo, no puede ser colmada satisfaciéndola, sino requiere ese salto definitivo. ¿Cuál era la cita de Voz del Silencio al respecto? ¿Alguien se acuerda? Que no creas que la lujuria puede matarse gratificando y saciándola, ya que es una abominación inspirada por Mara. Ahora, ya en el Sutra 16, la afirmación es: la miseria que aún no está puede y debe ser evitada. Es decir, de acuerdo a la filosofía yógica, es posible, parecería, elevarse completamente sobre todas las ilusiones y miserias de la vida, ganar infinito conocimiento, pero parece ser que todo el proceso debe cumplirse aquí y ahora, cuando estamos habitando la forma física. Ese es justamente el misterio, que el retorno a la forma física por esta ley del samsara indica que la iluminación, la transformación debe ocurrir justamente cuando el hombre tiene la forma física. Y ojo, entonces eso que queda, no es cuestión de decir elijo o no el camino del yoga, como dice Taimni. En realidad, ¿no escuchan? En realidad se trata de decidir si lo quiero hacer ahora o lo voy a postergar.
Y aquí entramos a uno de los aspectos más profundos de la filosofía yógica. Y volvemos otra vez a este misterio del Purusha que se sumerge en Prakriti. Y la pregunta de casi absurda respuesta de ¿para qué lo hace? La causa de aquello que debe ser evitado es la unión, el samyoga, unión del drashta, del que ve, con el campo de lo conocido, drishyam, el campo de lo conocido. ¿Cuál es entonces la causa raíz de esta miseria causada por las kleshas? ¿Y cómo ha de ser evitada? ¿Recuerdan la sucesión de kleshas? Avidya, que daba lugar a asmita. Bueno, sí, ahí está. Que daba lugar a abhinivesha, que hay que remontar para adelante. Asmita es la tendencia de la conciencia que se identifica con sus vehículos. ¿Y cuándo comienza? Cuando por medio de Maya, entonces, Purusha se ve involucrado, compenetra a Prakriti. Ahora bien, aquí había surgido la pregunta de ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué tanto Purusha con Prakriti como en el caso individual el Atman se ve involucrado en la evolución para tomar vehículos? Y hasta cierto punto lo hemos contestado cuando observamos que existe, bueno, el abhinivesha, ese deseo de tomar forma por razones que prácticamente se pueden responder enfocando nuestra mente en los comienzos de la manifestación. En realidad, esta cuestión de la involución de la conciencia individual en la materia es uno de los problemas de más difícil resolución en toda la filosofía inda. Por eso uno tampoco tiene que intentar dar una respuesta definitiva, ya que estamos frente a preguntas que solo son contestadas cuando realmente existe positivamente una iluminación espiritual. Más vale, si bien hay esta dificultad para responder esta pregunta, no hay dificultad en entender que el aprisionamiento que resulta de esta inmersión de Purusha en Prakriti. Dice el 18, el prakasha, o sea, el universo, el lado objetivo, el prakasha es lo que brilla, lo que se manifiesta. Sí, quizás es esto. Bueno, prakasha es lo que brilla, lo que se manifiesta. El lado objetivo de la manifestación consiste de los elementos bhuta y los órganos de los sentidos, indriya. Es de la naturaleza de cognición, actividad y estabilidad, sattva, rajas y tamas. Y tiene por su propósito la experiencia y la liberación. Primero, da la naturaleza esencial de todos los fenómenos que son los objetos de percepción. Básicamente están hechos de los 3 gunas o cualidades de la naturaleza. También la percepción del mundo fenomenal como la interacción de bhutas e indriyas, de los elementos y los órganos de los sentidos. Y luego apunta que el propósito de la función del mundo fenomenal, el mundo que se manifiesta, es doble. Primero, provee experiencia a los purushas
que están evolucionando en él y los conduce gradualmente a la emancipación, a la liberación, a la iluminación. Este mundo fenomenal que está determinado por la palabra drishya, que es aquello que puede ser visto o percibido. Fíjense que este contacto entre Purusha y Prakriti es el origen verdadero de esta dualidad, que nosotros solemos denominar el lado objetivo y subjetivo de la existencia. Purusha es el sustrato y Prakriti es el lado objetivo de esta dualidad. Ahora bien, si consideramos la naturaleza esencial de todos los fenómenos, que son los objetos de percepción, encontramos que son el resultado de la operatividad de las tres gunas. Y nuevamente nos encontramos con lo que prácticamente existe en todo el Bhagavad Gita. Recuerden que las gunas son citadas prácticamente en casi todos los capítulos del Bhagavad Gita y son citados por la mayor parte de las obras sánscritas. Parece ser algo muy propio de la literatura india. Se encuentran en la misma base del mundo manifestado. También es cierto que, aun cuando uno intente comprender qué son estas gunas, no vamos a obtener más que un indicio, más que todo conectado con la idea de movimiento y de inercia, y en el caso de rajas y tamas, y un equilibrio entre ambos, sattva. Pero, sin embargo, todos los autores aclaran que son un profundo misterio, porque en general las cualidades inherentes a Prakriti, a Mula Prakriti, son objeto de estudio de las principales escuelas de filosofía de la India. Y muchos de los que tratamos de indagar sobre los sutras de Patanjali, permanentemente nos topamos con este problema filosófico, porque queremos comprender la naturaleza del mundo objetivo. Ahora bien, ¿cuál es entonces la naturaleza esencial de los fenómenos que percibimos mediante el instrumento de los órganos de los sentidos? Ahora bien, ¿acaso cada objeto percibido, y esto ya ha sido dicho por la filosofía griega, no es un compendio de cualidades? La percepción del objeto, ¿acaso, en un estado no yógico, no es integral, no es total? Todo lo que pertenezca a la manifestación es un conglomerado de propiedades, de aspectos. Y así es como percibimos cada objeto. Así como el desarrollo de sattva no es realmente la creación de algo nuevo, sino la armonización entre rajas y tamas. Cuando Purusha entra en contacto con Prakriti al comienzo del ciclo evolutivo, este contacto simplemente rompe el equilibrio de las gunas. Eso es todo lo que podemos saber acerca de las gunas. Entonces, naturalmente, ¿en qué se convierte el objetivo del Raja Yoga? En esta armonización, en la armonización de los pares de opuestos. Implica virtualmente la condición de la libertad de los opuestos. En general, las gunas a mí me dejan muy consternado.
la verdad. Es uno de los problemas principales que inclusive no logro comprender en su totalidad de fondo. Y obviamente debe ser que me falta bastante camino hacia la iluminación, pero es un problema filosófico que tiendo a dar vueltas y no llegar a comprender completamente. Es uno de los temas que más me consternan en realidad. Es más, uno se pregunta entonces, ¿para qué esta inmersión en Prakriti? ¿Para qué existe el mundo fenomenal? El yoga parece contestarlo en realidad, porque Patanjali afirma en realidad que el mundo fenomenal existe para el crecimiento y perfección de cada centro individual de fuerza. En realidad, tras de todo esto está la idea de un universo tan maravillosamente diseñado. Y es extraño cómo aún hasta la ciencia hoy en día, que ha buceado hasta prácticamente los orígenes y le ha dado un nombre, Big Bang, y tiene teorías tan avanzadas acerca de la constitución del universo, todavía no admita que existe un propósito y un plan detrás de ese universo. Claro, admitir un propósito y un plan detrás de ese universo lleva inmediatamente a que cada unidad dentro del universo siga un camino evolutivo y tenga un propósito su existencia. En cuanto a esto, yo encontré el 23, justamente acerca de esto. El propósito de la unión de Purusha y Prakriti es, dice, que el Purusha gane conciencia de su verdadera naturaleza y el desarrollo de los poderes inherentes en él y el Prakriti. O sea que yo pensaba, está dando realmente prácticamente el propósito de esa unión de Purusha y Prakriti. Inmediatamente la causa de esta unión, dice, es la falta de conciencia de su real naturaleza. Purusha que necesita adquirir conciencia de su real naturaleza y se sumerge en Prakriti. Obviamente ¿qué sigue como consecuencia de todo eso? ¿Cuál es el remedio para la liberación? La disociación de Purusha y Prakriti por medio de la dispersión, por avidya. Si la unión de Purusha y Prakriti ha sido llevada a cabo por Maya o avidya, conduciendo al desarrollo de los kleshas, a la miseria, sufrimientos de la existencia en el cuerpo, lógicamente que la liberación se produce con la destrucción de este avidya y por lo tanto en conciencia debe desenredarse este Purusha del Prakriti. Obviamente que estamos hablando en un universo en donde naturalmente surge por esta combinación de Purusha y Prakriti. Pero ¿cuál es la función de cada unidad humana? En conciencia desenredar esta unión. El tema es que la disociación de la conciencia de un vehículo en particular, porque se trata justamente,
asmita, la conciencia de separación, asperivella, la identificación con los vehículos. No se trata de un proceso meramente intelectual o de razonamiento. Yo leía en Tagni, me sonreía al leer que en realidad la ilusión se rompe completamente cuando uno por samadhi puede abandonar el cuerpo. ¿Puede abandonar el cuerpo? Es más, fíjense cómo hasta los indios han caído en la repetición de ciertas fórmulas, y eso me suena mucho a cierta tendencia que ha habido en los últimos tiempos. Ellos tienen un mantra que es Aham Brahmasmi, o sea, yo, Asmi, soy Brahma. Yo soy Brahma, y repiten, yo soy Brahma, y ellos sostienen que un método de autorrealización consiste en repetir centenares de veces ese mantra para que se quede grabado en la conciencia. Esa tendencia ha aparecido en los últimos tiempos, cuando allá por los años 80, creo, la ciencia cristiana saca esto de las repeticiones, y todo eso ahí prácticamente dio origen a todo un movimiento que decía que realizando afirmaciones y repeticiones uno podía cambiar esencialmente cosas. Entonces encontramos mucha gente repitiendo afirmaciones de yo soy Dios, yo soy esto, yo soy lo otro, yo no, etcétera, etcétera. Es increíble cómo frente a nosotros, azorados frente a un camino como este, hay gente que todavía puede, claro, simplificar las cosas, y de ahí que exista actualmente un gran movimiento que tienda a esta cuestión de el logro de la felicidad por un lado, y por otro lado es que todo es fácil, el sendero es fácil, todo basta con repetir ciertas fórmulas, decir ciertas cosas, asociarse con cierta gente. El tema es que, claro, y ya vamos por el número 26, la práctica ininterrumpida de Viveka, el discernimiento de lo real, es el único medio de dispersión de avidya. Adelante. Vos antes decías, y es importante tener esta idea, que todos los deseos que tenemos se cumplen. Quiere decir que nosotros construimos lo que deseamos. Por lo tanto, hay un plan, pero la naturaleza va construyendo lo que el hombre desea. Nosotros somos los constructores de las formas que van apareciendo y las situaciones que van apareciendo. Si ahora tenemos posibilidades de algo y vamos pensando en algo más, eso va a aparecer. En esta etapa, dentro de 50 años, dentro de 100, estamos construyendo las formas que permitan que se exprese la conciencia. A ver, un ejemplo que a lo mejor es torpe, pero se me ocurre ahora. Cualquiera de nosotros puede tener una casa y en un momento le resulta chica, entonces imagina que un dormitorio le vendría bien y trabaja para hacer ese otro dormitorio y la va agrandando. En la vida de la conciencia va adosando a Prakriti la forma, la va complicando para que le permita tener estados más integrados de conciencia. Y eso es una retroalimentación. ¿Por qué? Porque en el origen Prakriti y Purusha eran una sola cosa. Se polarizaron por la necesidad del sistema.
Pero al final, Prakriti y Purusha son la misma cosa. Si yo tengo dos cables de corriente, positivo y negativo, y los tengo así separados, no pasa nada. Los tengo que acercar. Cuando se tocan saltan chispas, o si pongo una resistencia, da luz cuando la caliento. Pero por eso el budista dice, samsara es nirvana y nirvana es samsara. Todas las cosas son iguales, pero en su momento cumplen una función. Y ahí está. Cada uno de nosotros estamos en nuestro momento. Y tenemos que aceptarlo, que lo que a la mente concreta y a los deseos de ambiciosos le cuesta. Aceptar lo que uno es. Y entonces no desear nada. Cuando no se desea nada, se está completo y se acabó la evolución. Se libera. Pero no es fácil porque uno ha acumulado, vos dijiste, los deseos y las repetidas impresiones crean un surco de acción o hábito en nuestra conducta. Lo dijiste con esas palabras o con otras. Yo anoté esa. Y cuando creamos un curso de acción, hay que agotarlo ese curso de acción. ¿Por qué? Lo que nosotros sembramos. Y eso es lo que recogemos. Justamente pensaba a raíz de eso que la diferenciación está entre estos dos polos, Prakriti y Purusha. Claro, uno los tiene que mencionar y en consecuencia dividir, pero son, es uno de los principales desafíos de aquellas mentes que estábamos antes tan condicionadas por una tradición judío-cristiana de la creación, del creacionismo. Concebir un universo en donde la manifestación, es más, hasta uno tiene que controlarse a no emplear nunca la palabra creación, ya que no existe la creación, porque la creación implica un hacedor, un creador, cuando en realidad se produce porque dentro de un principio que debemos admitir que es eterno, y con eso ya tenemos un problema filosófico, para nosotros especialmente occidentales, se distingue dentro de eso, ni siquiera podemos decir aparecen, aspectos que a su vez son aspectos, una dualidad que ya está involucrada en un constante intercambio, ya que uno no puede concebir a Purusha sin Prakriti y Prakriti sin Purusha. No hay manera. La única forma de definir a Purusha es a través de Prakriti y viceversa. Pero sabemos que existe esa dualidad, porque existe en un momento una diferenciación. Y aún así la palabra es una palabra discutible. Algo que ayuda mucho. Pero, a ver, yo voy a plantear dos cositas y después termino la idea esta. Siempre todas las culturas a Dios lo tratan como infinito. Si es infinito, no puede haber otras cosas fuera de él. Entonces toda la construcción del sistema está dentro de lo que podemos llamar Dios. No fuera. Quiere decir que acá está Dios adentro mío, afuera. Lo que pasa es que yo no alcanzo a aumentar la vibración de la conciencia hasta la frecuencia en que interprete la esencia primigenia, que es mucho más veloz. Estamos limitados en la capacidad de vibrar. El otro día yo te preguntaba el significado del Evangelio de San Juan cuando empieza.
Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y te traducía que el verbo es la palabra. Y la palabra es una vibración, un sonido. Entonces en el principio era la vibración era con Dios y la vibración era Dios. Entonces está dicho, claro que como vos decís, es la cosa más difícil de entender filosóficamente, pero estamos dentro de ella. Y este es un problema que ayuda mucho, porque no hay nada afuera, no hay que subir, ni hay que bajar, ni uno se inmerse, no, está dentro. No hay dónde ir, nada más que dentro de Dios, porque si no habría dos infinitos, y eso no puede ser. Y eso tiene implicaciones directas en nuestro concepto de sendero espiritual, ya que pensemos cómo es, por ejemplo, un sendero espiritual en la concepción de un universo trascendente, solo trascendente. Implica simplemente la realización de obras correctas para ganar, digamos, un espacio en esta dualidad que es, bueno, en el caso del cristianismo cielo e infierno, pero siempre existió desde antiguo esta dualidad de la tierra de los vivos, tierra de los muertos, ya que tampoco existe la creencia de un ciclo de renacimientos. En cambio, el hecho de ver, como decías, que ya que así comienza el universo, así comienza el proceso también del camino espiritual y de la vuelta hacia esa unidad, con la diferenciación o reconocimiento de todo eso dentro del hombre, que es algo culturalmente, algunos estamos más acostumbrados a esa idea, pero culturalmente es más difícil aceptar. ¿Qué decías? Que justamente también es difícil porque, como he leído en varios lados, no es un desarrollo espiritual, sino es un autodescubrimiento. Es como pulirse para encontrar el oro dentro de uno. Y eso por ahí es lo que más cuesta. Darse cuenta de que adentro nuestro ya estamos, ya somos divinidad y hay que encontrarlo. Bueno, en vez de un desarrollo. Exacto, es lo difícil de entender. Claro, es desenvolver. En el sentido mismo del universo, de desenvolver el potencial interno, es como manifestarse. Ayuda mucho esta idea primigenia de la cosmogénesis, porque es lo que cada unidad humana está destinada a hacer también. Es más, implica que cada unidad, ya ni siquiera humana, sino unidad, está destinada también a seguir un proceso prácticamente indefinido a través de los eones de las sucesivas manifestaciones. Sí. La sociedad de Sócrates tiene como... María Rosa tenía que ir... perdón. En el 23, porque vos estabas mencionando que ya pasábamos como hasta el 26, pero en el 23 de alguna manera aparece una respuesta que, aunque no sea la respuesta, cuando uno entra a la sociedad teosófica y empieza a ponerse en contacto con todas estas ideas, o por lo menos no hace falta entrar a la sociedad teosófica, pero en el momento en que uno se pone en contacto con ellas, que a mí me sucedió en la sociedad teosófica, la pregunta un poco obvia es ese absoluto que es potencia y acto de todo lo imaginable e inimaginable, ¿para qué se manifiesta? Y que vos lo has mencionado en distintas oportunidades, como que eso incluso no vale la pena ni de cuestionárselo. Pero es inevitable hacerlo, y cada tanto con alguna de las personas que se van acercando a la sociedad, esa pregunta se repite, dicha por otros. En el 23 dice: el propósito de la asociación de esta dualidad primera, Purusha y Prakriti, o espíritu y materia, es que el Purusha logre ser consciente de su verdadera naturaleza y que se desenvuelvan los poderes inherentes en ambos.
El doctor Taimni después en la página 190 de este mismo 23 dice: la conciencia, la parte espiritual, no evoluciona, es perfecta, completa y eterna. De alguna manera que el intelecto no comprende. Es decir, el aspecto espiritual es como es. Y sin embargo agrega, al referirse este sutra a los poderes del Purusha que se desarrollan en conjunto con los de Prakriti, con la materia, alude al poder de la conciencia para funcionar por medio de un vehículo y en colaboración con él. Como el Purusha es conciencia pura y la conciencia es eterna, no puede haber evolución de sus poderes en el sentido que generalmente se le da a la palabra evolución. Ese contacto no me va a hacer mejor, ya soy lo mejor, diría Purusha. Sin embargo dice, pero podemos aceptar que el espíritu Purusha tiene que desarrollar la capacidad de usar sus poderes en asociación con la materia de los diversos planos. ¿Cómo lo va a lograr? En contacto con la materia, no tiene otro. Me parece que Taimni, bueno, en esto es genial como lo expresa, y nos da un ejemplo que tal vez a vos te toque en algo, no sé. Dice, la calidad de la música que puede producirse depende de 3 factores: la capacidad del músico, la eficiencia del instrumento y la coordinación del músico con el instrumento. Me parece que para este hombre ha sido genial. Claro, en pocas palabras, o sea, continuando la idea, es decir, que desenvolver los poderes latentes en Prakriti sería el por qué existe este contacto entre Purusha y Prakriti. Es decir, en cierta forma, volvemos a la ley del sacrificio permanente, elevar y desarrollar, desenvolver los poderes latentes en Prakriti. ¿En Prakriti o en Purusha? En Prakriti. En la materia. En la materia. Por eso Purusha compenetra la materia para elevarla en el sentido espiritual, ¿no? Para elevarla. Lo que yo quería agregar antes, y puedo hacerlo ahora porque es independiente, decía que la sociedad teosófica en su primer objetivo busca la fraternidad universal. La fraternidad es descubrir que todos somos una sola cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Si dejamos de tener necesidades, vamos liberándonos. ¿Qué es lo que conseguimos? Ascender en el conocimiento y convertirnos en ayudantes de los instructores de la humanidad. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos. Es como si yo dijera, tengo 6 hermanitos y tengo que ayudar a mi papá y a mi mamá porque soy el mayor para ayudar a los más chiquitos. Si no lo hago, entonces dejo de realizar la acción que me corresponde. Entonces no hay ningún objetivo personal. Es totalmente impersonal la liberación del individuo, porque se libera para poder ayudar a sus hermanos que no se liberaron, o ayudarlos a que recorran el camino. Y entonces tenemos los grandes instructores que se han liberado y vuelven a encarnar para dejar nuevos mensajes, acordes a la construcción de Prakriti, cómo se ha venido desarrollando con las necesidades de los Purushas encarnados. Así que una cadena que va llevando, y lo que uno siembra, eso recoge, como dijo un instructor. ¿Cómo dijo quién? Un instructor que se llamó, según dice Jesús. Ah, bien. Una pregunta. Sí, adelante. Para
Sinónimo de espíritu, conciencia. Técnicamente hablando, no. A veces se usa como sinónimo de espíritu, porque muchas veces muchos se refieren a Purusha como conciencia. Solamente en contraposición, me parece que cuando uno usa la contraposición conciencia-materia, sí es posible usarlo. Ahora, en el sentido estricto, conciencia es un resultado de la interacción, técnicamente, hablando en ocultismo, conciencia resulta de la interacción entre Purusha y Prakriti. ¿Sí? Espíritu y materia. Purusha es un principio que no podemos quizás directamente atribuirle este matiz de conciencia, salvo en el sentido de su oposición con Prakriti, pero en realidad es un principio tan puro en su naturaleza, tan primigenio, puro, tan positivo en su acción, que es justamente la función con respecto a Prakriti, que atribuirle directamente el aspecto conciencia sería ser un poquito inexacto. O sea, solamente se lo utiliza y muy bien cuando se lo opone a la materia, pero la conciencia en realidad es la que resulta de la interacción de ambos. De hecho, en toda trinidad cosmológica existen dos polos y el resultado de ambos es la conciencia, ¿no? Llámese el Hijo en el caso de la Trinidad cristiana. Claro, el tercer polo, exactamente. Porque el espíritu permanece inmutable. Que el espíritu permanece inmutable. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, permanece inmutable. Cuando hablamos de que el espíritu es algo que encontramos diferenciado por oposición a Prakriti, ¿cierto? Estamos hablando de una interacción entre ambos. Es decir, estamos en el terreno justamente de la dificultad de la respuesta, es decir, ¿para qué? Entonces estamos volviendo al tema de para qué es la evolución, para qué Purusha se sumerge en Prakriti. Solamente podemos obtener estas respuestas parciales para nosotros, ¿no? Que nos da, por ejemplo, estos sutras, pero en la manifestación no existe el espíritu puro. Hay siempre espíritu y materia. Siempre es esa dualidad, espíritu-materia interaccionando. Perdón, yo voy a aclarar algo. Sí. Yo camino de un lado para otro, no porque tenga que hacer ejercicio, ¿verdad? Claro. Sí, digamos, el que compre el video, en un momento Eduardo va a decir algo, alguien va a acotar, la persona no va a escuchar qué es lo que acota, y va a decir, eso es fundamental. Y eso van a hacer ustedes lo que ven el video, y dentro de una semana no se van a acordar de lo que pasaba. ¿Sí? Entonces, esperen el micrófono y hablen, porque si no, eso después no tiene sentido. Pero las ideas se escapan. Sí. Controlar. Si no la decís seguida, hacerte fuera. Bueno, a ver ahora entonces. Digan quien quiera acotar algo. Yo, perdón, por mi tremendo dolor de cabeza estoy en el límite de poder seguir yo ahora. Si alguien quiere decir algo más, continúa. A mí me es un poquito como complicado seguir ahora. Así que si no, por favor, si alguien quiere acotar algo más, yo escucho. Como una última asociación en todo. En el tema cuando se preguntaba básicamente de cuál es el fin que tiene el humano acá en esta tierra o por qué es la combinación de ambos. Lo único que recuerdo en este momento es como que en la religión católica se dice de que Jesús es el camino. Yo por lo que veo como que Jesús fue una persona que pudo encontrarse digamos como combinarse con su Cristo y poder desarrollar sus poderes, y eso fue lo que quiso mostrar en la sociedad o en el mundo, años atrás, ¿no? Miles de años atrás. Entonces como que yo, el fin que encuentro es ese, como que él, o sea, como un ejemplo, o como justamente lo que dice la religión católica, que él es el camino, porque es el ejemplo a seguir, en el sentido de que él encontró su Cristo, pudo desarrollar sus poderes, e incluso lo mostró en la sociedad, justamente para hacer el bien o para hacer una creación o seguir creando. Porque supuestamente somos como mini dioses o tenemos como una divinidad que podemos crear nuestro propio mundo.
esa es como la asociación del todo que puedo hacer en este momento. Bueno, este tema nos ha dejado perplejos a todos. Mañana entonces, a ver si entendí bien, tenemos mañana, por supuesto, a las 10 de la mañana, nuestra última sesión, ¿no es así? Y despedida. El plan para mañana es el óctuple sendero, es decir, los 8 pasos del yoga. Ese sería el plan para mañana.